Gente, hoy yo junto a mis compañeros les vamos a presentar en este video principalmente la Guerra Fría, ya sea sus características principales y cómo el mundo vio esto. Entonces, para empezar esto, ¿qué fue la Guerra Fría? Contrario a la creencia popular de que la Guerra Fría fue una guerra en un lugar frío, esto en realidad no fue una guerra como tal, ya que no hubo ningún conflicto armado, solo tensiones. Pero todo esto tiene origen. Empezamos con ello. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero esto no es solo decir, se acabó la guerra y ya estaría. Nos vamos, Jerry, llévate las armas, yo me llevo los tanques, fue divertido, adiós. La guerra trae consigo un caos, debido a la destrucción de esta misma. Puede haber pueblos totalmente destruidos o poblaciones enteras muriendo de hambre. Entonces, con esta situación posguerra, dos bloques aprovecharon el bug y se decidieron pelear por la hegemonía nacional, o ser el más cool del barrio, en otras palabras. Estos dos bloques eran el capitalista y comunista, cada uno con planes económicos y políticos diferentes. Ahora vamos a presentarlos. Bloque comunista, con su capitán, la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como una potencia gracias a su industrialización o, en otras palabras, trabajos. Este bloque se extendió por Europa Oriental y tuvo influencia en algunas partes de África, Asia y América. Entre el bloque comunista hubo un pacto militar llamado Pacto Militar de Varsovia. Ahora, una característica es su modelo económico. Cuenta con cosas como abolición de la propiedad privada, sociedad sin clases, planificación estatal, comunista, distribución de la riqueza. ¿Qué es estas palabras tan complicadas? Esto significa algo más o menos así: trabajarás en el gobierno para esto y esto, y que tener estabilidad. Ok, podré comprarme una casa y ser feliz. No, el gobierno te dará una. Mejor así, podré subir mi nivel social y ser de la clase alta ahorrando. Me olvidé decir que esa casa es del gobierno y no te pagaremos más que otros, solo te daremos sustancial para sobrevivir. Pero así no podré mejorar mi vida. Pues siempre va a ser comida. Adiós. ¿Qué se le va a hacer? Y finalmente, su modelo político. Serbia un partido político y el Estado era protagonista en la actividad económica. Y este bloque se enfrentará al capitalista. Como capitán tenemos Estados Unidos. Después de la guerra, Europa estaba devastada y Estados Unidos aprovechó el bug y se hizo con la hegemonía capitalista. Mayormente el bloque capitalista es de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Australia y otras naciones de Europa, aunque su esfera de influencia fue por toda América y Japón. Tal como el bloque comunista, tiene un pacto militar, pero este fue llamado OTAN. Su modelo económico se basa en liberalismo económico, propiedad privada. En otras palabras, ¡hey! Puedes trabajar en lo que quieras si no tienes trabajo, no hay problema, tienes método y buena suerte. ¿Me van a dar algo? No, pero que consigas será tuyo. Adiós. ¿Qué se le va a hacer? Y su modelo político es un Estado democrático. Ese era el dilema en el que se encontraba el mundo en los años 1945 a 1991, entre elegir a un Estado sin liberadores pero con garantía de estabilidad, o un Estado con libertades sin garantía de estabilidad. Tómenselo como un concurso de talentos. Es un concurso de talentos. Les ocupa mostrar a los jueces que eres mejor que tu contrincante, y eso puede ser en diferentes sectores como danza, canto, etcétera. La Guerra Fría fue exactamente esa, solamente que en vez de danza o canto era una carrera espacial y armamentista. En espacial era ver quién llegaba primero a la luna o soltaba el primer satélite, y era armamentista quien tenía el ejército más grande y más guapo. Ve esos militares, exactamente no era el mejor tipo de competencia que había. Siguiendo con el concurso de talento entre los contrincantes, obviamente habrá una fuente de rivalidad, pero una rivalidad pública, no ya que eso quitaría apoyo al concursante, sino una silenciosa, una tensa que sientes que en cualquier momento se va a agarrar a golpes, pero no sabes cuándo. Ese tipo de rivalidad era el que estaba en la Guerra Fría, una tensa, de ahí el nombre, no porque hacía frío. Pero estos bloques no eran de que se iban a agarrar a golpes afuera de la escuela y ser grabados para luego ser subidos a YouTube. No. Estos bloques contaban con armas nucleares y muchas, y a la primera mecha todo hacía explotar. Ese era el miedo de la gente, que algún día se les ocurriera mandar un regalito y todo se iba a... De hecho, esa fue una característica de la guerra. Otra característica fue el espionaje. Parecía una película de James Bond con tanto espionaje que había. Espiaban los unos a los otros, pero por miedo no decían nada. Pero eso no significa que iban a haber conflictos.
Uno de esos fue el muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, especialmente Berlín, fue dividida como un pastel entre las potencias de ese momento. Después de unos años de haber dividido Berlín, se empezó a notar diferencia entre ambas partes. La parte comunista estaba en una declive económica, mientras la parte capitalista estaba en una excelente etapa económica. Al notar la diferencia, algunos alemanes comunistas, 3 millones, decidieron mudarse a la parte capitalista. Claramente esto no le gusta. Al bloque comunista decidió hacer algo al respecto, que fue ese algo. Un muro, el cual sería considerado uno de los más grandes signos de Guerra Fría. Y cuando ese fue destruido, fue como un augurio para saber que la Guerra Fría iba a ser a cabo un día sereno. Pero la Guerra Fría no solo se trataba de rivalidades y concursos de talentos. Durante esta también hubo el proceso de descolonización, donde las colonias pasaban a ser independientes. ¿Entienden el nombre de colonización? ¿Entienden? Ok, me callo. Los periodos más importantes fueron de 1945 a 1950, donde se independizó la mayor parte de Asia, y 1960 a 1969, donde se independizó la mayor parte de África. Este periodo fue causado aprovechando el bug, o el caos después de la Segunda Guerra Mundial, además que los pueblos estaban en contra del occidente debido a la opresión constante, lo que aumentó más el descontento, haciendo que intenten su independencia. Además de eso, hubo otro conflicto importante. Ese fue el Medio Oriente. Este conflicto cuenta con una historia. Normalmente este lugar, la Franja de Gaza, ha sido parte de peleas religiosas por toda la historia, pero nos centraremos a finales de 1800. Durante esos años sucedió un éxodo masivo de judíos de esa región debido a diferencias culturales y religiosas entre judíos y palestinos, islamistas. La mayoría de desplazados llegaron a parar Europa o la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es eso? Ah, mira, una persecución sistemática contra judíos. Pobres de ellos, y seguramente están escapando. ¿Pero a dónde? El lugar de llegada a muchos judíos durante este conflicto fue la Franja de Gaza, lugar mayoritariamente palestino. Aunque había un evidente odio entre los grupos, no hubo ningún conflicto de mayor intensidad hasta. Toc toc, es la ONU, y dice que este territorio será un nuevo país llamado Israelí, y será anexionado territorio de Palestina. Y así fue. En los 48, Israel se declaró un estado oficial y esto a sus vecinos los enojó, como Siria o Egipto, en especial a Palestina, ya que Israel fue creando su territorio, así desaparecer a Palestina. De esta manera entró el primer conflicto armado entre la Liga Árabe e Israel, este último siendo victorioso de la guerra, creando más de 7 millones de desplazados. Después de ese conflicto se creó un movimiento llamado panaraberismo, cuyo representante fue Abdel Nasser. Este movimiento tenía la idea de recuperar los estados perdidos por Palestina, creando conflictos como el del Canal de Suez, que apoyado por la URSS, recordemos que estamos en la Guerra Fría, era 1956, decide tomar el control de este canal. Israel contraataca con el apoyo de Inglaterra y Francia. El conflicto fue resolvido después de que la ONU llegara tal como padre e interviniera junto a su ejército pacificador. Después de la guerra hubieron muchas otras y actualmente el conflicto continúa. Ahora, después de ver un conflicto que sucedió durante la Guerra Fría, pasó a continuar con otras guerras causadas por los bloques. Otro ejemplo son las guerras de Corea o la Revolución Cubana con características socialistas, y esto causó la crisis de misiles. ¿Pero qué es esto? Después de la Revolución de Cuba, esta salió con la Unión Soviética, y después de una ronda de espionaje a Estados Unidos, este dio cuenta que había presencia de misiles de rango medio en la isla de Cuba de procedencia soviética. En otras palabras, la Unión Soviética tiene un arma frente a Estados Unidos. Lo que no se menciona es que Estados Unidos también tiene armas frente a la Unión Soviética. Estados Unidos también tenía misiles cerca de la Unión Soviética en Turquía. Después de negociaciones de arduos trabajos, se pudo evitar la crisis y con ello una guerra. Continuando con la Guerra Fría del mundo, después de las crisis de misiles se iban a hacer tratados para evitar esta crisis. Después de los tratados, entró Ronald Reagan como presidente y tesorero de las relaciones. Pues el tiempo está acabando, nos despedimos, gracias por ver el video.